Bien, ¿me oyen? Buenos días, profe, sí, señor. Buenas tardes a todos y todas que no haya saludado ya. Ah, hoy, en la sesión de hoy, yo quiero como empezar a tocar, digamos que los aspectos operativos de esta teoría de vectores que hemos estado revisando, eh, digamos que con cierto detalle hasta el momento. Y entonces, teniendo en cuenta que en este momento nosotros nos hemos enfocado en vectores en el plano o vectores de dos componentes, yo quiero discutir, que hoy empecemos a discutir, qué tipo de operaciones se pueden plantear entre este tipo de vectores. Entonces, vamos hoy a discutir algunas operaciones muy básicas, incluso operaciones familiares, y vamos a tratar de revisar cuál es el sentido o la utilidad de estas operaciones. Y para arrancar con ese trabajo, yo quiero plantear, digamos que, un hecho relativamente evidente. Y es que cuando nosotros tenemos vectores de dos componentes o vectores en el plano, esos vectores uno los puede asociar o asimilar a matrices, a ciertas matrices particulares. Y algo de eso se había mencionado en algún momento cuando hablábamos de teoría de matrices. Creo recordar que yo les decía a ustedes que los vectores son un tipo particular de matriz. Por ejemplo, lo que nosotros llamábamos vectores fila son matrices que tienen una sola fila. Y los vectores columna son matrices que tienen una sola columna. Esa idea nos permite trasladar ciertos aspectos de la teoría de matrices a la teoría operativa de vectores. Y entonces un vector en el plano, un vector como este o como este de acá, pues yo lo puedo, digamos que, entender o ver como una matriz que tiene una fila y dos columnas. Y en ese sentido, las operaciones que se puedan realizar entre ese tipo de matrices, pues terminan siendo operaciones que se pueden trasladar a los vectores de dos componentes. En particular me refiero a las dos operaciones básicas que nosotros discutimos en algún momento, lo que nosotros llamábamos la suma y el producto por escalar. La suma entre matrices, si ustedes lo recuerdan bien, era una suma componente a componente, es decir, uno sumaba la correspondiente componente de una matriz con la correspondiente componente de la otra. Entonces, en ese sentido, y aquí tal vez la palabra no es generalizar, aquí la palabra yo diría que es de hecho la contraria, particularizar. Entonces, esa suma entre matrices se puede particularizar o ver en particular para vectores de dos componentes. Porque si yo tengo dos vectores en el plano de dos componentes, pues la suma en ese caso correspondería a una suma componente a componente.
Es decir, sería sumar primera componente con primera componente y sumar segunda componente con segunda componente. Y en este ejemplo particular, por ejemplo, la suma entre el vector 2 menos 5 y 8, 11, o entre el vector b y w, pues sería simplemente 10,6, que es el resultado de sumar primeras componentes y de sumar segundas componentes. Entonces, digamos que esa idea de la suma de vectores proviene literalmente, sin ningún cambio, de la suma entre matrices que nosotros habíamos definido hace un tiempo ya. Y de la misma forma, el producto por escalar, que si ustedes recuerdan era una operación entre un número y una matriz, ahora sería entre un número y un vector, es una operación que nosotros también podemos entender en el contexto de la teoría de vectores. Porque si recordamos bien, el producto por escalar era tomar el escalar y multiplicarlo por cada componente de la matriz. En este caso, pues por cada componente del vector. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este vector, 2, menos 5, que lo llamo B, y yo hago el producto por escalar 2 por B, pues eso simplemente es coger 2 y multiplicarlo por cada una de las componentes del vector. Entonces, en este caso, el resultado de esta operación, pues sería 4, que es 2 por 2, y menos 10, que es 2 por menos 5. Y entonces, también o nuevamente, el producto por escalar, al igual que la suma, se puede trasplantar hacia los vectores que estamos considerando. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de un producto por escalar. Si yo tengo el escalar menos 4 multiplicado por el vector 8,11, pues simplemente lo que hago es multiplicar menos 4 por cada componente de ese vector. Y entonces el resultado en este caso sería menos 32, menos 40. Entonces, en ese sentido, esas dos operaciones básicas entre matrices se convierten en operaciones básicas para vectores, que son operaciones, digamos, de una naturaleza operativa bastante sencilla. Es decir, no son como operaciones muy sofisticadas, sino que simplemente es como trabajar componente a componente. Yo quiero aquí hacer un pequeño comentario, que lo pongo ahí como una nota o como un ojo, y es que el producto entre matrices es una operación que no se puede particularizar a los vectores, o mejor dicho, no se puede particularizar entre vectores. Porque si ustedes recuerdan bien, para hacer el producto entre matrices, pues los órdenes tenían que cumplir cierta característica. Que el número de columnas del vector de la izquierda fuera igual al número de filas del vector, de la matriz de la derecha, perdón. En el caso de los vectores eso nunca se va a cumplir. Si yo tengo un vector de 1 por 2 y otro vector de 1 por 2, pues yo no los puedo multiplicar de acuerdo al producto entre matrices. Pues porque el número de filas de una matriz, perdón, el número de columnas de una matriz de 1 por 2 no es el mismo número de filas de otra matriz de 1 por 2. Es decir, estas dos vectores, viéndolos como matrices, yo no los puedo multiplicar utilizando el producto matricial. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese detalle. Hay unas operaciones que estamos trasladando, suma y producto por escalar, pero el producto entre matrices no lo puedo trasladar. Cuéntame, querido. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Nadie me escucha?
Yo sí lo escucho, Yo profe. sí, Yo profe. también lo escucho, profe. Yo Sí, también profe, lo se escucho, escucha profe. bien. Keren, Ya, profe, ya, qué pena, gracias. o sea, el problema creo que era tuyo en particular, ¿sí? Sí, señor, ya, muchas gracias. Entonces, para repetir, porque de repente esto no lo alcanzó a escuchar, Keren les estaba diciendo que el producto de matrices no es una operación que uno pueda trasladar entre los vectores. La suma y el producto por escalar sí, pero el producto, ese que nosotros definíamos de una manera muy particular, lo que llamábamos producto propiamente entre matrices, aquí no se puede realizar. Pero nosotros podemos definir un tipo particular de producto para los vectores de dos componentes, que es lo que se conoce como el producto punto o producto escalar. Ese producto punto o producto escalar es una operación que se realiza entre dos vectores. Por el momento entre vectores en el plano, pero vamos a ver posteriormente que para cualquier tipo de vector, porque más adelante vamos a ver otro tipo de vectores, también se puede plantear este tipo de operación. El producto punto se define de una manera muy sencilla. De hecho, es una manera muy familiar, porque a pesar de que este no es propiamente el producto matricial, sí retoma bastante de la estructura de esa operación. El producto punto o producto escalar entre dos vectores se define simplemente multiplicando componente a componente y luego haciendo la suma entre esas multiplicaciones. Es decir, si yo quiero multiplicar el vector B1, B2 por el vector W1, W2, pues lo que yo hago es multiplicar B1 por W1 más B2 por W2. Y el resultado de esa operación aritmética es el resultado del producto punto. Un aspecto muy importante, y ya voy a ejemplificar, de esta operación es que el resultado de este producto punto entre vectores es un número, lo que nosotros llamamos un escalar. Precisamente de ahí proviene el nombre, de producto escalar. Es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un número. Nosotros vamos a ver posteriormente para qué sirve ese número o cuál es el sentido de ese número. Pero por el momento, nosotros debemos tener en cuenta que si yo tengo dos vectores, esa operación va a dar un resultado numérico. Ya vamos a ver ejemplos a continuación del manejo de esa operación. Pero antes de eso quisiera hacer otro comentario, y es un comentario como sobre los términos o conceptos que se utilizan. Aquí he hablado de tres operaciones entre vectores básicamente. La suma, el producto por escalar y el producto punto o producto escalar. Tengan mucho cuidado de no confundir esos dos últimos productos. Como se llaman parecido, es decir, uno se llama producto por escalar y al otro lo puedo llamar producto escalar, suele confundirse las dos operaciones, pero la naturaleza y el proceso de cada una de esas operaciones es bastante distinto. Porque en el caso del producto por escalar, lo que uno multiplica es un escalar por un vector. En cambio, en el caso del producto punto o producto escalar, esa es una operación entre dos vectores. El producto punto se denota, y precisamente ese es un nombre muy sugestivo, con un puntico, como si fuera un producto usual, equiparando la idea del producto entre números. Entonces, cuando ustedes vean una operación entre dos vectores
con este signo, pues ustedes entenderán que se refiere a un producto punto. Entonces, los ejemplos son, digamos que bastante sencillos de manejar. Si yo tengo, por ejemplo, el vector 2,7 por el vector menos 2,6 con producto punto, pues lo que yo hago simplemente es multiplicar primera componente por primera más segunda componente por segunda. Entonces sería 2 por menos 2 más 7 por 6 y eso daría menos 4 más 42, que eso es igual a 38. Es decir, que este producto punto entre estos dos vectores, su resultado es el número 38. Entonces, la operación de producto punto o producto escalar pues no tiene mayor misterio, sigue siendo una operación operativamente sencilla de manejar. Simplemente es hacer los productos y hacer la suma que aparecen en la forma. De la misma forma, si yo, por ejemplo, tuviera estos dos vectores y calculo el producto punto, y ustedes pueden hacer el ejercicio manualmente, el resultado de ese producto punto sería igual a menos 78. Ustedes pueden hacer la cuenta, verificar si efectivamente ese es el resultado. Por favor, hagan rápidamente esa verificación y me dicen si estamos de acuerdo o no con el resultado de este producto punto y si entendemos cómo se maneja la fórmula para ese cálculo de esa operación. Cuando terminen de revisarlo, me comentan si están o no de acuerdo con el resultado. Sí, profe. Sí, profe, estoy de acuerdo con el resultado. ¿Sí es claro cómo se calcula entonces este producto punto? Sí, señor. Sencillito, ¿no? O sea, las operaciones que estoy mencionando hasta el momento para vectores en el plano son operaciones que no tienen mayor misterio. Es más, si ustedes ven como, y esto es un comentario, digamos, que particular mío, si ustedes ven como la teoría de vectores que hemos discutido hasta ahora, se van a dar cuenta que aquí no hay como procesos especialmente complicados. Simplemente como que se hacen las sumas y productos correspondientes. Otros productos, 1 por 5, 1,5 por 8 menos 3, 4 menos 2, por 1 menos 5, si quieren pueden revisarlo rápidamente. Yo creo que no hay mucho más como que puntualizar con respecto a esa operación. Solo naturalmente algunas como particularidades de esta operación. Entonces quiero que miremos con cuidado y aquí vamos a estar trabajando un ratico en como la combinación entre distintas operaciones entre vectores, como tratando de generalizar y mezclar estas operaciones que hemos presentado, que hasta el momento son las operaciones básicas de vectores en el plano. Cuando pasemos a vectores en el espacio, que yo espero eso estarlo haciendo por ahí la clase del lunes, vamos a ver otras operaciones adicionales y vamos a ver cómo se maneja ese tipo de operación. Entonces, yo quiero aquí empezar haciendo como una aclaración con respecto a la naturaleza de ese producto punto. Uno cuando tiene una operación, uno siempre trata como de generalizarla a varios términos o a varios factores, por decirlo de una manera un poquitico más concreta. Me explico. Cuando uno tiene la suma
entre dos vectores, o entre dos matrices, o entre dos números incluso, pues uno quiere saber, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero sumar no 2, sino 3, o 4, o 10 vectores, matrices o números? Es decir, ¿cómo hago para realizar la operación cuando tengo más de dos términos? Y entonces, en el caso de la suma, pues aparece la asociatividad, que la asociatividad me dice, pues si usted quiere sumar 10 vectores o 10 matrices, pues simplemente agrupe de a dos y va sumando. Agrupa los dos primeros, lo suma, el resultado se lo suma al siguiente, el resultado se lo suma al siguiente. Es decir, hay una pauta o una regla o una propiedad que me permite operar o sumar varios vectores. Con el producto punto no funciona así. Yo no puedo sumar, yo no puedo hacer producto punto entre más de dos vectores. Porque si yo tengo tres vectores, como por ejemplo estos de acá, y planteo el producto punto entre ellos, pues cuando yo hago el primer producto punto, este de acá, eso me da un número. Y yo no puedo hacer producto punto entre un número y un vector, porque el producto punto está definido entre dos vectores. Es decir, esta expresión de producto punto entre tres o más vectores no tiene sentido por la naturaleza de la operación. Entonces, si ustedes dicen, no, bueno, yo quiero hacer un producto punto entre 10 vectores, eso no se puede hacer. Con la suma sí. Yo puedo sumar 10, 20, 50, 100 vectores, pero el producto punto no lo puedo hacer para más de dos vectores. Entonces, eso es un aspecto que a mí me parece muy importante tener en cuenta, porque es un impulso natural. Coger una operación binaria y tratar de generalizarla a más términos. Pero en el caso del producto punto, no se puede hacer. Lo que uno sí puede hacer, y este es un tipo de operación bastante interesante y bastante utilizado, es plantear una operación de esta naturaleza. Entonces quiero que miren cuidadosamente y quiero que miren especialmente la diferencia entre esta expresión que tengo aquí abajo y esta expresión que tenía aquí arriba, que pues naturalmente o evidentemente no tiene ningún sentido. Cambio la de abajo sí se puede calcular, porque miren que acá, y quiero que se fijen en la notación, lo que yo tengo es un producto punto entre dos vectores, esto tiene un paréntesis, y a ese producto punto lo estoy multiplicando por escalar. Miren la diferencia, aquí no es un producto punto, aquí es un producto por escalar, con este tercer vector de acá. Es decir, este símbolo que aparece acá, o esta secuencia de operaciones, lo que me dice es el producto punto, o mejor dicho, el producto escalar, el producto por escalar de este producto punto, que eso va a dar un número, por este vector. Entonces no es que sean un producto punto entre tres, es un producto punto y luego un producto por escalar. Y entonces pues naturalmente uno primero hace el producto punto, eso da 14, ustedes lo pueden calcular, me refiero a este producto punto de acá, si le pongo un colorcito. Y luego a ese número que resulta en el producto punto, le hago producto por escalar con el vector que viene a continuación. Y esa operación sí que tiene sentido, es simplemente un producto por escalar. Y el resultado entonces de toda esta operación sería 28,112. En esta última operación multiplico 14 por 2 y multiplico 14 por 8.
¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí entienden el sentido de esta operación que tengo acá? Sí, señor. Sí, señor. Tenemos otro ejemplito rápido. Aquí las operaciones son muy sencillas, pero quiero como tratar de que queden como bien entendidas, porque es que muchas de estas operaciones las vamos a utilizar en aplicaciones de la teoría de vectores, que veremos después para qué sirve toda esta teoría, como siempre, tratando de ver cuál es el tipo de situación que pretendemos abordar. Entonces, quiero mirar si me ayuda aquí el Word. Parece que se trabó. Esperemos un segundo a que se destrabe. Dios mío. Ahora sí, excúsenme. Pero si era esto lo que quería, sí era esto. Entonces, primero el paréntesis. No, pues ya lo tenía, lo que buscara este corchetico. Entonces, por ejemplo, 2,5, donde tengo el puntico acá. Ya me lo salté. Nunca estuvo. Creo que se lo puedo conseguir más. No veo el puntico. Yo creo que está aquí en estos operadores. Aquí está. 2,5 producto punto menos 1,6 y esto multiplicado, y miren que acá pues, yo creo que se hace como evidente que esta operación es un producto por escalar, multiplicado menos 7,3. Quiero que me digan cuánto daría el resultado de esta operación de aquí abajo. Profe, a mí me dio menos 196,84. Menos 196,84. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué me salió? ¿Qué se me salió? 84. ¿Qué me dicen los demás? Sí, profe, a mí igual. Clarito cómo funciona esto entonces. Yo sé que esto puede ser como bastante sencillo y bastante obvio, pero sí me gusta dejarlo como muy clarificado. Porque como les mencionaba, pues son operaciones que con bastante seguridad vamos a estar tocando posteriormente. Bien. Listo, aquí hay otros. Por ejemplo, miren esta operación. O sea, quiero que miremos, bueno, estos son de la misma, pero por ejemplo, quiero que miren esta operación de acá. Entonces, con el álgebra lineal y en general con el álgebra, como que aparecen diversas operaciones que uno trata como de mezclar o que va a terminar mezclando y que uno debe tener claro
cuándo las puede mezclar y tener claro cómo mezclarlas o cómo realizarlas. Si yo les presento esta expresión de acá, entonces quiero que miren con cuidado. Aquí yo tengo un número que es 10 y lo estoy multiplicando por este paréntesis, que ese paréntesis es un producto punto entre dos vectores. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, estoy multiplicando un número por un producto punto. Entonces hay que tener en cuenta, y eso nos permite clarificar que ese es el tipo de operación que nos están pidiendo. Hay que tener en cuenta la naturaleza del resultado de cada operación. Este producto punto da un número, da precisamente el 8 que tengo aquí entre paréntesis. Ustedes lo pueden revisar fácilmente. Y entonces esta operación se convierte en la multiplicación entre 10 y 8. Y en ese caso solo hay una operación posible, o solo hay una multiplicación posible. O sea, no pueden preguntarse ustedes en este momento qué multiplicación es, porque si yo tengo dos números, pues la multiplicación es la multiplicación aritmética usual. Y entonces acá 10 por 8, pues efectivamente me da 80. Es decir, el resultado de toda esta operación que mezcla operaciones de distinta naturaleza, resulta siendo, en este caso particular, este número de acá. Entonces hay que siempre estar atentos a la manera como están estructuradas las operaciones. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Qué operación hay que hacer? Naturalmente un paréntesis puede cambiar las cosas. Quiero que miren lo siguiente, supongamos que yo aquí quito, o mejor dicho, pongo este paréntesis acá y lo quito acá. No me lo voy a dejar quitar todo. Pensaba que iba a ser más fácil. Más bien, yo creo que lo más fácil es esto que tengo pensado acá. Saco esto acá. A ver, eso. Yo creo que puede funcionar así. Esto es otra operación, ¿no? O sea, esto es como otra operación distinta a esta. Entonces, miren cuál es la estructura operativa. Yo tengo 10 multiplicado por el vector 4,2 y ahí la operación es obvia, o la naturaleza de la operación debería ser obvia. Producto punto, el vector menos 1,6. Entonces, la idea aquí es, primero hago esta operación, que eso es un producto por escalar, y el resultado de ese producto por escalar en este caso sería 40,20, 40,20, y producto punto, o sea, esto fue el primero, y lo que viene es producto punto, bueno, aquí tal vez este paréntesis sobrado, a ver si quitándolo, dejémoslo ahí por si acaso, pero aquí ya no lo necesito. Producto punto menos 1,6. Es decir, la primera operación que había que realizar era el producto por escalar para después realizar el producto. Y en ese caso, el resultado de esa operación, de toda la operación, pues sería ese producto punto de ahí, que si no estoy mal, daría menos 14. Entonces miren cómo el orden de las operaciones, los paréntesis que uno ponga, las asociaciones que uno haga, influyen en el resultado, porque hay varias operaciones involucradas en toda esta estructura. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Listo, pues. Entonces ahora miremos una mezcla mucho más interesante.
para que la miren y la piensen como ejercicio, pero acá que no pude, creo que no pude o no puedo amplificarla más. Voy a intentarlo ver sin que se me salga del renglón. Es que el problema es que se me sale del renglón. Entonces más bien voy a darle un zoom para que se vea bien, bien clarito. Entonces, quiero que miren, porque para algunos esto será como, uy, ¿y todo esto qué es? Quiero que miren cuidadosamente la estructura de la operación. Quiero que miren especialmente como la organización de los paréntesis. Y dentro de cada paréntesis, cuál es el tipo de operación que se está realizando. Miren que aquí estoy combinando sumas, producto por escalar, producto punto. Y entonces, quiero que miren esta operación, como que traten de diseccionarla. Es un ejercicio que ustedes muchas veces habrán hecho en aritmética, pero solamente con números. Y quiero que traten de encontrar el resultado de esa operación. Entonces quiero que trabajen en estos 5 o 6 minuticos, tal vez les tome menos, pero quiero que lo miren con total detalle. Lo revisamos y nos vamos a nuestra pausa. Entonces, con todo cuidado, con la mayor organización posible, realicen la operación. No sé si la alcanzan a ver bien, bien, bien clarita acá, o si requieren un zoom más ostentoso. Tal vez exagerémoslo, un 250, no lo hace. Eso, pues, o sea, aquí yo lo veo, de hecho aquí se me salió de la pantalla. Así, ahí cupo todo. Déjenme ver cómo se ve en Meet. Yo creo que ahí se ve clarito, clarito la operación. Entonces, 5 minuticos para que lo miren. Y ya.
¿Listo? ¿Alguien ya terminó de realizar esa operación? Pues, profe, a mí todavía me falta terminarlo. Listo, 2 minuticos más. ¿Listo, muchachos? ¿Está muy complejo? Profe, a mí me dio un número re largo, no sé si esté bien. Déjame mirar a ver. Pero espero tenerlo calculado, si no, nos vamos a demorar un ratico mientras lo calculo. Creo que yo lo había hecho.
¿Así de largo? No, me dio más largo. No sé qué hice mal. Entonces revisemos con cuidado. A mí este producto punto me dio 3. Y este producto punto de acá me dio -1. Miren cómo voy simplificando primero los paréntesis que están más adentro. Entonces, o sea, sería como la manera, digamos, que correcta de operar, ¿no? Primero hago este producto punto, luego hago este producto punto, entonces me queda 2 por -1 por 1,6. Voy a hacer unas simplificaciones adicionales. Lo que pasa es que ahí se ve muy pequeño ya. Espérense a ver si logro encontrar un zoom como apropiado antes de irnos a la pausita. 160. Ok, puedan ver como con claridad todo. Están. Entonces, este es un producto por escalar que da 3,21. Hay un paréntesis grandote, ¿no? El cuadrado. Entonces voy a poner primero el cuadrado. Ustedes me dicen si lo estoy haciendo bien, no me equivoque yo, ¿no? Entonces digo alguna tontería o lo había resuelto mal y pues lo tengo que corregir, ¿no? Este de acá quedaría, es un producto por escalar, 5 por 1 menos 1, entonces queda más 5, menos 5. Y este último lo voy a hacer de un solo sopetón. 2 por -1 da -2. Esto es una multiplicación entre números. Y -2 por 1,6 da -2, -2. -2, -2. Y este es un producto punto. ¿Dónde están los puntos acá? ¿Por qué no aparecen? Aquí está. Este es producto punto. Y este de acá me quedó, lo pongo entre un cuadradito como para que se vea como bien. 4 por 5,2 me da 20,8. Entonces están. Y aquí es donde de repente metí las patas. No. Porque este de acá, o sea, la suma de estos tres me dio 6,4. 3 más 5, 8, más menos 2 me da 6. 21 menos 5 da 16, menos 12 da 4. Esto me quedó bien. 6,4 por 20,8. Y este sí es un producto puntual uso, que a mí me da 152. 152 era la respuesta de todo eso. ¿Sí estamos de acuerdo o...? ¿Sí me oyen? ¿O me quedé sin voz? Profe, sí, todo bien. Entonces sí estamos de acuerdo, o sea, no era un número tan largo, ¿no? Sí vieron de pronto dónde pudieron haberse equivocado o algo. ¿O me equivoqué yo? Porque si me equivoqué yo, pues lo corrijo. No, profe, yo confirmo y me dio lo mismo que usted. Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, como un pequeño comentario antes de salir a la pausa,
hay que estar muy, o sea, hay que ser muy cuidadoso con la estructura de este tipo de operaciones largas. Entonces, para que por favor tengan en cuenta eso. Tomemos nuestra pausita ya son las 2, tomémosla hasta las 2. 2:10, o sea, 10 minutos a priori, pero pues de repente 2:11, 2:12, mientras digamos que descansamos un ratico. Entonces nos vemos por ahí 2:10, 2:11, 2:12, como para arrancar. ¿Listo?
¿Me escuchan todos? Sí, Sí, profe. profe, sí, señor. En esta segunda parte de la sesión de hoy, yo quiero discutir por decirlo de alguna forma, interpretación geométrica o aplicación geométrica de algunas de las operaciones que hemos visto hasta el momento. Yo no me canso de insistir, y espero que esto como que no los aburra, que cuando uno habla de vectores, hay dos caras igual de importantes. La cara algebraica, la cara operativa, la cara numérica y la cara geométrica o la cara gráfica o la cara visual. Y entonces cuando uno habla de algo con respecto a una de estas caras, es importante entender qué representa eso desde la otra perspectiva. Es decir, si yo represento algo de manera algebraica, pues es útil saber qué es lo que se está diciendo o qué está diciendo eso en el contexto gráfico o en el contexto geométrico y viceversa. Si yo tengo un problema gráfico o una representación gráfica, es importante entender cuál es el sustento algebraico que lo justifica. Y entonces, en ese sentido, es importante, tal vez no con todas, aunque con todas se puede hacer, pero sí con algunas, determinar qué es geométricamente lo que está detrás de algunas de esas operaciones. Y entonces, para ilustrar esa idea, nosotros tenemos que hablar de lo que es el ángulo entre vectores, particularmente el ángulo entre vectores en el plano. Entonces, como para darle cierta claridad, pues vamos a hacer lo que siempre acostumbramos a hacer. Y es que si queremos hacer o hablar de algo gráfico, pues nos vamos a un entorno gráfico. Entonces voy a salirme un segundito acá, antes de continuar con la exposición, como para que veamos el contexto en el cual vamos a trabajar. La idea de los vectores, la idea del ángulo entre vectores, es una idea que geométricamente se puede entender, pensaría yo, de una manera bastante sencilla. Nosotros sabemos, y en esto es también otra cosa en la que soy repetitivo, que los vectores desde un punto de vista geométrico son flechas que salen de un punto y terminan en otro. Y nosotros habíamos discutido que a la hora de dibujar vectores, yo los puedo dibujar en cualquier parte. Ese es un aspecto muy importante y muy interesante de los vectores, que no es importante dónde los ponga yo. Lo que es importante es su magnitud y su dirección. Y en ese sentido, yo a los vectores o a las flechas las puedo dibujar desde donde yo quiera. Y muchas veces por conveniencia es mejor si uno las dibuja desde el punto 0,0. Entonces yo tengo aquí dos vectores, ambos naciendo desde el punto 0,0. Y cuando yo tengo esos dos vectores desde ese punto, si no estuvieran desde 0, 0, pues uno los puede trasladar hasta ahí. Eso no tiene ningún misterio. Yo puedo mover los vectores por donde quiera en el plano cartesiano, siempre y cuando no altere ni su magnitud ni su dirección.
Cuando yo tengo esos dos vectores, pues surge, y yo creo que es como bastante evidente, surge la idea de lo que es el ángulo entre esos dos vectores. El ángulo entre esos dos vectores es, pues, por decirlo de una manera muy coloquial, el tamaño de la abertura entre ellos dos. Y entonces, un ejercicio interesante e importante, que no es lo mismo, cuando uno habla de vectores, es tratar de encontrar el ángulo que se forma entre ellos. Desde un punto de vista básico, uno podría encontrar ese ángulo, pues naturalmente utilizando un transportador. O si uno tiene un programa de cómputo como el que estoy mostrando acá, pues lo que uno puede hacer es calcular esos ángulos, como lo hace acá. Es como si aquí hubiera un transportador, digamos que digital. Esa idea creo que ya la he mencionado. Pero la idea, naturalmente, es poder calcular ese ángulo de manera precisa, sin tener que ir a medirlo. Precisamente esta es la gracia de todo este proceso. Realizar problemas o resolver problemas, geométricos sin necesidad de tener que medir, sino que podamos utilizar la precisión del álgebra para tratar de resolverlos. Antes de abordar esa manera algebraica de encontrar ese ángulo entre dos vectores, espero que ustedes puedan como interpretar más o menos clarito a partir de lo que presento en pantalla. Es decir, esta medida que aparece acá sería la medida del ángulo entre este vector es el vector AB es el vector 4,2 y entre el vector 1,4. Es importante clarificar a qué ángulo me estoy refiriendo, porque es que cuando uno tiene dos vectores, se forman dos ángulos. Uno, por decirlo de alguna forma, es que ahí es donde las palabras me fallan. Uno de ellos corresponde a medir el ángulo en cierto sentido, que es este de acá, y el otro ángulo, ya lo voy a mostrar, es que se entiende mucho más cuando lo dibujo en vez de cuando lo digo. El otro ángulo corresponde a cuando lo mido en el otro sentido. Es como la idea del ángulo que está adentro y el ángulo que está afuera, el ángulo interno y el ángulo externo. Y entonces naturalmente uno se puede preguntar, bueno, ¿a cuál de esos dos ángulos se refiere? ¿Se refiere a este ángulo grandote? Voy a quitar el pequeño. ¿A este ángulo grandote que se forma por fuera? ¿O se refiere a este ángulo chiquito que se forma por dentro? Y entonces hay que tener claro que cuando uno habla de ángulo entre vectores, uno siempre está haciendo referencia al ángulo más pequeño que se forma entre los dos vectores. El ángulo interior, el ángulo que está adentro de esos dos vectores. Entonces, en este caso, el ángulo entre estos vectores hace referencia a este ángulo que habíamos calculado originalmente, que en este ejemplo sería 49.4. Pero pues tengamos en cuenta que esto lo midió un computador. Y lo que nosotros queremos hacer es saber cómo calcularlo sin necesidad de tener que irnos a un referente geométrico. ¿Sí me siguen con la idea hasta ahí? ¿Sí entendemos como el contexto geométrico de esta situación? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí volvemos a la parte algebraica. Si yo quiero calcular el ángulo más pequeño que se forma entre dos vectores, porque
que uno llama el ángulo interno o el ángulo entre los vectores a secas, uno usa ciertas ideas trigonométricas. Y de hecho, uno podría tratar de deducir ese ángulo a partir de la construcción de triángulos y a partir del uso de la teoría de la trigonometría. Pero de manera muy concreta, la relación trigonométrica que uno encuentra es esta relación que aparece acá. Que el coseno de ese ángulo es igual al producto punto entre los dos vectores dividido por la norma, perdón, por el producto entre la norma de esos dos vectores, o las normas de esos vectores. Y entonces, si nosotros tenemos esta relación trigonométrica, yo puedo despejar el ángulo θ utilizando funciones trigonométricas inversas. Aquí no me gusta cómo se ve esto. A ver si encuentro el tiro a esto. Es más fácil. Sí me gusta más. Y entonces, pues no sé qué tanto conocimiento tengan ustedes en particular sobre las trigonométricas inversas, pero para aquellos que tal vez las desconozcan, son ciertas funciones que revierten el proceso de las funciones trigonométricas. Y entonces aparece lo que uno llama el seno inverso, el coseno inverso, el tangente inverso, o con otros nombres tal vez más usuales, el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente. Y por más que sepamos muy poco de esas funciones trigonométricas inversas, lo que sí es un hecho es que su cálculo aparece programado en, yo diría que la totalidad de las calculadoras científicas. Este coseno a la menos 1, estoy más del 99% seguro que es un símbolo que ustedes habrán visto en sus calculadoras. Y entonces, pues aquí la idea se hace bastante sencilla. Calculo esta operación, que estas son operaciones entre vectores, P por W, sobre la norma de B por la norma de W, y a lo que resulte acá, le calculo el coseno a la menos 1, es decir, pongo la calculadora, pongo coseno a la menos 1, a continuación pongo este resultado, o creo que es al revés, creo que es primero uno pone el resultado en la calculadora y luego le pone coseno a la menos 1. No sé, eso sí depende de la calculadora. Lo cierto es que cuando uno le aplica esta operación a esta expresión, uno obtiene el ángulo entre los dos vectores, el ángulo que uno quiere calcular. Entonces la idea operativa se hace bastante sencilla. Miren que en vez de tener que ponerse a medir con un transportador o a tener que hacer ahí unas cuentas trigonométricas de pronto un poco complejas, pues uno simplemente aplica esta fórmula. Y miren cómo esta fórmula está totalmente fundamentada en esa operación que veíamos al principio de la clase, en ese producto punto entre vectores. Entonces, si uno sabe cómo calcular el producto punto, con ese producto punto, uno puede encontrar el ángulo entre los correspondientes. Entonces, quiero ilustrar esto con un ejemplito, Supongamos que yo quiero encontrar el ángulo más pequeño, o el ángulo a secas, se entenderá, o yo espero que se entienda que cuando hablo del ángulo, me refiero al ángulo más pequeño entre esos dos vectores. Entre estos dos vectores, el vector 5,3 y el vector 2,5. Y entonces el proceso para encontrar ese ángulo es primero calcular lo que está dentro de esta fórmula, lo que uno llama el coseno del ángulo. Y entonces el coseno del ángulo, pues es simplemente el resultado de esta operación.
Entonces, en esta operación, arriba se calcula el producto punto, que en este caso da 25, lo pueden confirmar. Abajo se calculan las normas de los dos vectores y se multiplican. Una recomendación de orden práctico es que cuando vayan a hacer esta multiplicación entre las normas, no la hagan aproximando decimalmente cada raíz, sino que traten de poner todo dentro de la misma raíz, que la forma es coger este número de acá por este número de acá y ponerlo en la misma raíz, como para darle un poco más de precisión al resultado. Y entonces este resultado de acá es lo que va dentro de este coseno a la menos 1. Entonces, en este caso, y ustedes pueden confirmar la cuenta, el resultado a mí me dio 0.796. Yo trato de utilizar la mayor cantidad de cifras decimales para darle mayor precisión al resultado. Y entonces, como esto es 0.796, lo que está dentro, pues el ángulo θ va a ser coseno a la menos 1 de ese punto 796. Y entonces, como les decía, eso ustedes lo meten en la calculadora y les da el resultado. Ahora, como aquí vamos a estar trabajando en grados, es fundamental que pongan su calculadora en modo grados a la hora de hacer este cálculo. Y entonces, cuando yo lo tengo en modo grados y aplico el coseno a la menos 1 a este resultado, el resultado es aproximadamente, con un alto grado de precisión, el grado de precisión depende de la cantidad de cifras decimales que utilicen, es 37.23. Y entonces el ángulo entre estos dos vectores es de 37.23 grados. Cuéntame. Profe, es que yo no entiendo muy bien lo de las raíces que se dan, raíz de 34 y raíz de 29, no entiendo muy bien eso. ¿No vimos norma de vectores? Sí, profe, pero la verdad es que no recuerdo ahorita muy bien cómo... Uy. Aquí está. La norma de un vector es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Sí recuerdas eso o no lo había mencionado? No, ahorita sí ya me acordé, es que no me acordaba. Ya cuando hablo de la norma acá, pues es la norma o magnitud usual entre vectores. Que nosotros, por ejemplo, la norma del vector 5,3, pues es la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que sería la raíz de 25 más 9, pues que sería la raíz de 34. Y la norma del vector 2,5, pues sería la raíz de la primera componente al cuadrado, de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, que eso sería raíz de 29. Entonces, esas normas se calculan a partir de esa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, miren lo interesante de este proceso. Es un proceso sencillo en el cual pues uno aplica operaciones del álgebra lineal, operaciones del álgebra lineal de vectores, y con eso uno resuelve un problema geométrico. El problema geométrico de encontrar ese ángulo entre vectores. Quisiera hacer como una pequeña apreciación muy somera de por qué es importante encontrar el ángulo entre vectores, como para que ustedes como que le vean algún tipo de sentido, que pues, posiblemente lo profundicen posteriormente en alguna de sus otras asignaturas, especialmente en las asignaturas de física. Sí, si es que no lo han visto ya en los cursos de física anteriores.
Cuando yo tengo vectores, esos vectores comúnmente representan magnitudes físicas. Para los que han visto Física 1, creo que es en Física 1, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, la velocidad o la aceleración o la posición de una partícula se representan por medio de vectores. Entonces uno utiliza vectores, flechas, para representar esas magnitudes. El ángulo o la importancia de encontrar el ángulo entre esos vectores es que para varios de esos casos ese ángulo determina qué tanto están relacionadas las dos magnitudes en cuestión y particularmente qué tanto influye una de esas magnitudes sobre la otra. Por ejemplo, y aquí estoy abordando, digamos que temas un poco alejados, pero es como para darles un contexto y dar una motivación de esto. Por ejemplo, si yo tengo la velocidad y la aceleración de una partícula como vectores, es decir, si estas dos flechas representaran esa velocidad y esa aceleración, las dos flechas que teníamos dibujado ahorita, el ángulo me diría qué tanto afecta o de qué manera afecta la aceleración a la velocidad. Entonces, encontrar esos ángulos resulta ser un ejercicio de gran importancia en este contexto. Como para que vean que esto que se presenta tiene un fin práctico. Yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Aquí me está pasando mucho que estoy poniendo, que escribo ejercicios y ahí mismo lo resuelvo y se me olvida borrar la respuesta. Entonces, pues ese es un ejercicio que era para ustedes, pero pues ya está la respuesta ahí. Pero pues ya que está la respuesta, lo que quiero es que verifiquen esa respuesta. Es decir, que verifiquen que efectivamente me dio bien. Yo digo que el ángulo entre estos dos vectores es 87.47. Naturalmente, cuando digo verificar, me refiero a verificarlo a partir de la fórmula. Es decir, calcular esta operación, calcular el coseno a la menos 1 y verificar que efectivamente ese es el resultado. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio. 5 minuticos de calcular con la fórmula el ángulo entre esos vectores, menos 4, menos 5 y 8, menos 7, y que confirmen que efectivamente el ángulo entre esos vectores es el valor que estoy poniendo ahí al final. 5 minutitos también para ver si hay algún inconveniente.
¿Listo? ¿Sí nos dio ese mismo resultado a todos? Sí, profe. ¿Sí es clarito cómo funciona esto? Sí, profe, sí, señor. Bueno. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. Acabamos un poco antes de lo que yo tenía presupuestado, pero bueno, no es problemático eso. Entonces nos veríamos la clase del lunes. Y lo que yo quiero hacer el lunes es empezar a tomar toda esta teoría que nosotros hemos presentado para vectores en el plano y generalizarla a vectores de 3 componentes. Entonces ahí de alguna forma lo que vamos a estar haciendo es como ir mirando qué fue lo que hicimos con los vectores de 2 componentes y ver qué se puede y qué no se puede reutilizar para vectores en el espacio. Entonces esto sería todo por hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Lo mismo.